Jesucristo, nos dice la dogmática católica, es perfecto Dios y perfecto hombre. Esa perfección de la humanidad de Cristo no se refiere solamente a su plenitud de gracia, no se refiere solamente a su visión beatífica, al hecho de que Jesucristo ve a Dios incluso en este mundo, sino que se refiere a la perfección de su humanidad. Jesucristo tiene plenamente aquello que corresponde a la naturaleza del hombre, sin ninguna deformación, porque Él no tiene ningún pecado. Él no tiene ni el pecado original, ni tiene el pecado personal, no tiene los pecados actuales, de los cuales adolecemos todos los hombres. Por eso la Iglesia en el concilio nos recuerda que para entender al hombre es necesario mirar a Jesucristo. Esto es el punto de vista absoluto de nosotros los creyentes. Todos los esfuerzos de la razón humana, por supuesto, son necesarios, son útiles, pero no pueden llegar nunca a esta perspectiva de fondo, que es en cambio aquella que tiene que iluminar desde adentro toda la visión del hombre y sobre todo la visión del hombre concreto, la visión de la humanidad así como es, así como transcurre en su vida histórica, así como es en la vida personal de cada uno de nosotros. Lo que cada uno de nosotros es no se puede entender solamente con un estudio filosófico. Ese estudio es necesario, es imprescindible, pero no es suficiente. Lo que cada uno de nosotros es solamente se puede entender, se puede vislumbrar a la luz de la gracia de Dios, porque cada uno de nosotros está llamado a ser como Dios. Y la vida humana es vida humana plena, es vida humana sana, es vida humana normal, cuando esa vida llega a su fin o cuando esa vida está encaminada a su fin. Y la vida humana es vida humana deformada, es vida humana signada por la deficiencia, que es lo que llamamos pecado, cuando se aleja de su fin, cuando no está ordenada a la visión y al amor de Dios. Por eso, para entender al hombre, tenemos que recurrir a Jesucristo. Por eso, para considerar en profundidad la vida humana, tenemos que atender a la revelación, tenemos que atender a nuestra fe. Por supuesto, desde la antigüedad surgió una reflexión acerca de la vida humana. Recordemos la filosofía de los antiguos griegos, de Platón, sobre todo de Aristóteles. En esa filosofía había una profunda sabiduría, había una profunda comprensión, incluso concreta, del significado de las acciones humanas. La ética a Nicómaco de Aristóteles contiene un profundo tratado acerca del hombre, no solamente considerado en su esencia, sino también considerado en su actuar concreto y también considerado en sus deformaciones, en aquello que Aristóteles llamaba los vicios de la humanidad. Esos vicios que son estructuras profundamente radicadas en el ánimo humano y que incluso tienen repercusiones en la parte corporal del hombre. Estos vicios son la base de muchas enfermedades, es decir, de muchas desviaciones respecto de la conducta humana adecuada a la esencia del propio hombre. Es necesario, por supuesto, que nosotros podamos recurrir a esta sabiduría de los antiguos, a esta sabiduría especialmente de la gran filosofía de Aristóteles, para conocer
en profundidad la vida humana, para conocer no solamente cómo el hombre se desvía de su auténtica conducta, sino también cómo el hombre actúa bien. Por eso Aristóteles tenía en su reflexión moral esos tratados magníficos acerca de las virtudes. Las virtudes son el fundamento de la personalidad plena del hombre, el fundamento de las estructuras que permiten el desarrollo de una vida humana equilibrada, de una vida humana que podemos llamar normal. Pero por supuesto, Aristóteles no había podido decir todo acerca del hombre, y sobre todo Aristóteles no había podido indicar la raíz profunda de esas deformaciones de las cuales nosotros hablamos y que él conocía con mucha precisión. El doctor Martín Echavarría, en su conferencia de hoy, nos va a ilustrar acerca de la perspectiva aristotélica y después de la perspectiva tomista, acerca de los vicios y acerca de las enfermedades humanas, las enfermedades en las cuales incurre el hombre, no solamente en su parte corporal, sino también en su parte anímica, cuando se aleja de la conducta de la operación adecuada a su esencia, que por supuesto es necesario saber considerar con precisión para después atender a la bondad o a la malicia de esa operación. Aristóteles, decíamos, no nos puede iluminar acerca de la raíz de esas deformaciones. Él puede ser un testigo muy importante, también imprescindible y muy valioso, porque nos indica cómo era la vida humana antes de la revelación, antes de que viniera la luz del Verbo encarnado. Cómo transcurría la vida de los hombres, cómo era su etos, cómo era su conducta práctica, cómo eran las estructuras, incluso sociales, que condicionaban esa conducta práctica. Pero Aristóteles no conocía la gracia de Dios. Aristóteles no conocía el Evangelio, aunque su filosofía está profundamente abierta al Evangelio, y por eso la Iglesia, en cierta manera, la asimiló a través de las grandes teorías de los medievales, sobre todo de Santo Tomás, incluso de San Buenaventura, de San Alberto Magno y de tantos otros que han reflexionado acerca del hombre con la ayuda de Aristóteles. Pero eso no es suficiente. Vino la luz del Evangelio, vino la revelación de Jesucristo, vino todo el Nuevo Testamento, vino San Pablo, que nos ilustra incluso acerca de la dialéctica entre la ley y el pecado. San Pablo, con la fuerza de la revelación de Jesucristo, nos dice: no es suficiente que el hombre conozca cómo debe obrar. No es suficiente que el hombre conozca la ley, incluso cuando esa ley viene de Dios. No es suficiente que el hombre tenga la auténtica religión hasta ese momento, que era la religión del Antiguo Testamento, la religión judía. El hombre, incluso cuando con su inteligencia conoce la verdad del obrar humano, no tiene la fuerza para obrar según esa verdad. Cuanto más conozco la ley, más soy pecador. Ese es el gran tema de las cartas de San Pablo, el gran tema especialmente de la carta a los Gálatas. Cuanto más conozco la ley, más soy pecador. Y por eso la ley se convierte como en una condena, porque veo cómo tengo que obrar, pero no tengo la fuerza para obrar. Y San Pablo lo experimentaba en sí mismo.
Él hacía lo que no quería hacer. Él hacía aquello a lo cual estaba inclinado contra lo que su razón le indicaba y contra lo que el Dios del Antiguo Testamento había manifestado claramente en su ley. El hombre no tiene la fuerza para evitar el pecado. El hombre no tiene la fuerza para evitar las deformaciones, y San Pablo, en la carta a los Romanos que hemos citado, indica claramente cuáles son esas deformaciones. Los hombres se vuelven deformes, dice San Pablo, llegan a toda clase de vicios que él enumera, llegan a la homosexualidad, llegan a la rebelión contra los padres, llegan a la mentira, llegan al homicidio, llegan a la contienda, llegan a toda clase de deformaciones por el hecho de no reconocer al Creador, aún pudiendo reconocer al Creador con la inteligencia. El hombre no tiene fuerza para evitar el pecado si no tiene la salvación de Jesucristo, y eso en concreto significa si no tiene la gracia de Dios. Esta verdad está en el centro de la antropología cristiana, en el centro de la antropología teológica, y es verdad dogmática, es verdad de fe, es decir, es verdad que es un punto de orientación absoluto para el que sigue a Jesucristo, para el que es cristiano, y que incluso, por supuesto, ilumina a todos los hombres, incluso cuando no son cristianos. Y por eso los padres de la Iglesia, especialmente recordemos a San Agustín, daban tanta importancia a la gracia. San Agustín es el gran doctor de la gracia, y él experimentó en su propia vida, lo narran las confesiones, qué significaba esa transformación del pecado a la gracia. Por supuesto, él tenía conciencia de lo que había hecho Santa Mónica, hoy es Santa Mónica, que lloró por su hijo, y esas lágrimas venían de su gracia, y esas lágrimas le atrajeron el don de una nueva gracia para su hijo, para San Agustín, del cual mañana celebramos la fiesta. San Agustín se convirtió. Él sabía lo que significaba la diferencia entre el pecado y la gracia. Él había vivido conscientemente alejado de la verdad. Él había ido detrás de doctrinas extrañas, y él, por la gracia de Dios, se convirtió. Se convirtió quiere decir cambió. Y cambió significa no solamente una transformación espiritual interior, no solamente una dirección distinta de la propia vida, ahora hacia Dios, sino que esa conversión significa una reestructuración de la propia persona, en todos los aspectos, desde los aspectos más interiores hasta los aspectos más exteriores. La conducta del hombre sigue a su propia esencia, no solamente en lo espiritual, en la inteligencia y en la voluntad, sino también en las operaciones exteriores, en los actos exteriores que se realizan con las potencias no solo sensitivas, sino incluso motorias, y con el cuerpo mismo. El hombre es una unidad, y por eso el Verbo encarnado vino a restaurar desde su unidad, que es la unidad de la persona divina, toda la naturaleza humana, no solo considerada en general, sino considerada en cada individuo particular. Que cada individuo logre su perfección, es decir, su salud, es decir, su normalidad, significa que participe de la unidad del Verbo encarnado. Y esa unidad es una unidad superior, es una unidad divina.
es la unidad de la persona del Verbo que hace más fuerte la unión entre el alma y el cuerpo, que hace más fuerte, en primer lugar, en Jesucristo mismo, la compenetración entre el alma y el cuerpo, entre la materia y la forma. Y eso se refleja en todos los hombres que participan de la vida y del ser de Jesucristo. Solamente por la unión con Jesucristo el hombre recobra su unidad. El hombre recobra incluso la unión entre su alma y su cuerpo. El hombre recobra la armonía, el hombre recobra el equilibrio, el hombre recobra la normalidad, porque la normalidad no es simplemente un hecho empírico, como nos recuerda el Papa Juan Pablo II en su encíclica Veritatis Splendor. No se trata solamente de considerar estadísticamente cómo obran los hombres, cómo es la mayoría, cómo opera la mayor parte de la humanidad. La normalidad significa algo mucho más profundo. La normalidad significa ver con los ojos de la inteligencia, intus legere, ver interiormente la esencia humana, tener claridad para ver la esencia del hombre y a partir de esa esencia para ver los actos del hombre, no solamente los actos interiores, sino también los actos exteriores, para considerar la unidad de la conducta desde la unidad de la esencia y desde la unidad de la persona. Por eso, como decíamos, la visión de los padres de la Iglesia, la visión de San Agustín, también la visión de los grandes padres orientales, de San Gregorio de Nisa, de San Gregorio Nacianceno, de San Basilio, de Dionisio el Areopagita, constituyen una riqueza incalculable en los albores de la época cristiana, en la cual nosotros podemos encontrar la más profunda reflexión acerca de la unidad de la vida humana, acerca de la esencia del hombre luminosa, iluminada por la gracia de Dios, acerca de la esencia del hombre bañada, como nos enseñan los padres, por el resplandor de la claridad divina. Por eso, en estas jornadas, nosotros vamos a tener una reflexión específica acerca de la psicología de los padres de la Iglesia. Cómo los padres de la Iglesia han podido ver a la luz de Cristo y también con la ayuda de la gran tradición filosófica de la humanidad, del pensiero patrístico, la tradición de la filosofía platónica, de la filosofía neoplatónica, de la filosofía en parte aristotélica, cómo los padres de la Iglesia han podido ver en profundidad la unidad de la esencia humana cuando está restaurada por la gracia. Y los padres nos dan un elemento precioso que después será necesario considerar para construir, para desarrollar una auténtica psicología cristiana. Y ese elemento es la contemplación. El hombre está hecho para la contemplación. Y la vida humana se deforma cuando pierde su dimensión contemplativa. Cuando la mente humana no está centrada en el misterio de la realidad misma y sobre todo en el misterio del ser divino. Y esa contemplación no es solamente el fruto del esfuerzo de la inteligencia humana, sino que es también el fruto y principalmente de la gracia divina. Más aún, los padres tenían plena conciencia de que esa contemplación no puede desarrollarse adecuadamente sin la iluminación de la gracia divina.
Esa contemplación, como se encontraba en los filósofos, en los neoplatónicos, en Platón, etc., muchas veces podía convivir, cuando librada a sí misma, con una profunda deformación de la conducta humana. Solamente la dimensión contemplativa del hombre encuentra su equilibrio cuando está desarrollada en un ámbito superior, en el ámbito de la contemplación sobrenatural, que es la contemplación que viene como gracia, como regalo. Y esa contemplación es una elevación del hombre por encima de la agitación de sus pensamientos, pensaban justamente los padres. Es la quietud de la vida humana que da sentido a todo el movimiento. Toda la conducta del hombre adquiere un sentido positivo o un sentido negativo a partir de su contemplación, de la presencia o de la ausencia de la contemplación, y a partir, además, de la cualidad de esa contemplación. Esto es lo que después heredan los grandes doctores de la Iglesia, los grandes doctores medievales, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura y muchos otros doctores de esa gran época que fue la Edad Media para la Iglesia. Y nosotros, si queremos desarrollar una sabiduría acerca del hombre que llegue de verdad en profundidad, no podemos prescindir de toda esa riqueza, de todo ese pensamiento desarrollado no solamente a la luz de la fe, sino también con un gran esfuerzo racional humano para comprender en profundidad los fenómenos de la vida concreta. Y en ese sentido, por supuesto, tenemos que citar como uno de los autores más importantes y como un autor guía que tiene un carisma especial en la vida cristiana, para guiar la vida cristiana, que es Santo Tomás de Aquino. Las obras de Santo Tomás contienen una profundísima sabiduría acerca del hombre, no solo en sentido teórico, sino también en sentido práctico. Y aquí tenemos que citar una de las reflexiones de Santo Tomás que más nos pueden guiar para una consideración epistemológica respecto de la psicología. Es decir, si nosotros, sin caer en los a priori de la cultura contemporánea, queremos saber de verdad de qué se trata esta actividad que en nuestra época es llamada psicología. El estudio del hombre no es solamente un estudio, como decíamos, teórico. No se trata solamente de ver la esencia humana, no se trata de ver universalmente cómo condicen ciertos actos con la esencia humana o cómo ciertos actos son discordantes, se separan de lo que la esencia humana es. No se trata solamente de eso, sino que se trata de ver los actos concretos de las personas. Se trata de entender qué significado tiene la conducta de una persona. A esto se refiere justamente la psicología contemporánea. Se trata de ver la conducta de las personas para ayudar a esas personas, cuando en esas conductas se manifiesta un desequilibrio, cuando se manifiesta alguna deformación, cuando se manifiesta eventualmente alguna patología. ¿Cómo ayudar a esas personas? Esta es una finalidad práctica de la psicología. Se trata no solamente de ver al hombre teóricamente, en su esencia, universalmente, contemplativamente, se trata de ayudar al hombre prácticamente. Por supuesto, los medievales sabían que Aristóteles había enseñado que la ciencia es acerca de lo universal.
La inteligencia humana es demasiado débil como para conocer lo particular en sí mismo, para conocer las cosas materiales, las sustancias materiales y también la operación de las sustancias materiales y de las personas, especialmente de las personas humanas que tienen una parte espiritual y una parte material. La inteligencia humana no es inteligencia angélica, no es intuitiva de las esencias de las cosas directamente. La inteligencia humana necesita partir de lo sensible, necesita elevarse a lo inteligible con la luz que tiene la inteligencia y que es derivada de Dios por participación, la luz que Aristóteles llamaba del intelecto agente, y aún así el conocimiento que tiene el hombre de la realidad concreta es muy limitado. Tiene que unir ese conocimiento de la inteligencia con lo que los sentidos alcanzan, y la actividad de los sentidos es muy compleja, la actividad de los sentidos es dispersa y además está sujeta al influjo del afecto. Y el afecto muchas veces en los hombres, en las personas humanas, sufre deformaciones. Sufre deformaciones voluntarias o deformaciones involuntarias, por el influjo de las otras personas, por el influjo del ambiente cultural, por el influjo del ambiente social y también por las propias decisiones, por lo que cada uno elige con su voluntad. Y por eso la parte sensitiva del hombre tantas veces no está en condiciones de acceder junto con la inteligencia y de ayudar a la inteligencia para acceder a las cosas concretas, a las cosas materiales y también a las personas y a la conducta de esas personas. Y es por eso que es tan difícil conocer las personas. Más aún, no es del todo posible, desde el punto de vista de la razón natural, desde el punto de vista de la inteligencia natural, llegar a conocer la persona como persona y sobre todo llegar a conocer la persona en su operación concreta. ¿Y dónde está la operación concreta de la persona? Está principalmente en su espíritu, está en su inteligencia, que llega a conocer la verdad, y la inteligencia de cada uno es distinta, porque cada uno tiene una participación distinta del ser, de la riqueza infinita del ser divino. Y por eso la inteligencia de cada uno es distinta de la del otro. No se puede reducir a la del otro. Y lo mismo sucede con la voluntad. La voluntad que enriquece a la persona con los actos de amor. Esos actos de amor son irrepetibles, son propios de cada uno y surgen de lo más profundo del ser de cada persona. Más aún, en los actos de inteligencia y en los actos de voluntad está más propiamente que en todas las otras cosas del universo la participación del ser divino, la acción creadora de Dios. Y por eso no es posible conocer a las personas humanas y conocer la conducta de las personas solamente con el auxilio de la propia inteligencia. Santo Tomás justamente nos enseña: nadie puede conocer lo que otro piensa, nadie puede conocer lo que otro quiere. No se puede saber lo que está en la inteligencia del otro directamente. No se puede saber lo que está en la voluntad espiritual de la otra persona, salvo que esta persona lo manifieste. Y aún esta manifestación es imperfecta, porque nosotros no nos conocemos plenamente a nosotros mismos. ¿Y de dónde surge esa inagotabilidad de la vida de las personas? Surge de aquello que señalábamos antes, de esa referencia
fundamental de la vida humana a la contemplación. El hombre está hecho para la contemplación. Y la contemplación es una apertura a lo infinito. Como decía Aristóteles, el alma humana es de algún modo todas las cosas. Anima est quodammodo omnia hexige possestita panta, decía Aristóteles. Todas las cosas. El alma tiene una apertura infinita porque el alma humana está hecha para saciarse con el ser de Dios, con la bondad de Dios, con la verdad de Dios. Y por eso surgen infinitas dificultades para conocer a las personas. Y a eso agreguemos la condición que decíamos antes de la caída en el pecado original, que complica todo. Porque esa caída en el pecado original y esa caída en los pecados personales hace que la vida de cada uno sea ininteligible, no solo para el otro, sino también para sí mismo. El pecado significa justamente eso, falta de inteligibilidad. El pecado, la falencia humana en cuanto es humana, significa algo que no se puede entender, algo que no tiene razón, algo que, como decía Dionisio, ese gran autor patrístico del cual hablamos antes, algo que no tiene causa, que no tiene razón. Y por eso no se puede entender. Por eso nosotros no nos podemos entender del todo a nosotros mismos y tampoco podemos entender a los demás. Para remediar esa situación de sombra en la cual se encuentra la vida humana, de tinieblas en la cual se encuentra la vida humana, como nos dice el Evangelio de San Juan al principio, para eso vino la luz. Vino la luz, que es el Verbo encarnado, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Y esa luz llega a nosotros también en la forma de una ciencia. Y esa ciencia es la teología. La teología es la ciencia de Dios y la ciencia de todas las cosas que se refieren a Dios, a la luz de Dios. La ciencia de las criaturas, también a la luz de Dios. Y volviendo a Santo Tomás, no es solamente una ciencia teórica, sino también es una ciencia práctica. Más aún, es una ciencia que alcanza lo particular. ¿Por qué? Porque es la ciencia del Verbo encarnado. No es solamente la ciencia que hace que nuestra inteligencia llegue por analogía hasta el Creador. Es la ciencia que hace que nosotros alcancemos la humanidad concreta del Verbo encarnado. Dios se hizo hombre y la humanidad del Verbo es esa, no otra. Jesucristo tiene su naturaleza humana, tiene su alma y tiene su cuerpo, tiene su inteligencia y tiene su voluntad, tiene su imaginación y tiene su afecto, tiene su capacidad motoria, tiene sus operaciones vegetativas, tiene su propia corporeidad. La teología, con la luz que viene de la fe, anticipada de la inteligencia divina, nos hace alcanzar misteriosamente esa particularidad del Verbo encarnado y nos hace alcanzar también todo aquello que se refiere al Verbo encarnado. Y al Verbo encarnado se refieren todas las cosas y especialmente se refieren todos los hombres. Por eso San Pablo nos decía que Él es el primogénito de toda la creación. Él es el primero entre muchos hermanos. Al Verbo encarnado se refieren todas las cosas. Y por eso nosotros, para entender nuestra propia vida, tenemos que tener esa luz que nos permite alcanzar la humanidad concreta del Verbo encarnado. Y para alcanzar en profundidad la vida de las otras personas, también tenemos que tener esa luz del Verbo encarnado.
Por supuesto, esto no quiere decir que el estudio de la teología, en el sentido académico del término, sea el estudio de la psicología. Yo estoy hablando en un nivel mucho más profundo. Estoy hablando de esa luz que nos hace entender en profundidad al hombre. Esa luz es la luz del Verbo encarnado. A esa luz nosotros podemos entender la armonía de la persona o la desarmonía de la persona. Y la armonía de la persona es aquella en la cual la persona está configurada con el Verbo encarnado. Y la desarmonía de la persona es aquella en la cual la persona está separada del Verbo encarnado, de la unidad de Cristo, de la unidad de su divinidad y de su humanidad, de su alma y de su cuerpo. Por eso, lo que dice Santo Tomás es muy importante para iluminar desde adentro una actividad epistemológica que nos permita discernir, en primer lugar, de qué se trata la psicología. Porque lo primero que nos encontramos cuando tenemos que tratar de psicología es esto, que no sabemos bien qué es psicología. Porque psicología, para las distintas corrientes psicológicas, significa una ciencia distinta. Más aún, en los distintos países del mundo, psicología significa algo distinto. En la Argentina significa fundamentalmente el psicoanálisis de Freud. En otros países significa otro tipo de corrientes, más experimentales, más teóricas, etc. No hay unidad acerca de qué es la psicología. Por eso, desde el punto de vista cristiano, que es un punto de vista profundamente interesado en la psicología. ¿Por qué? Porque la psicología se refiere a la vida concreta del hombre. La psicología se refiere a lo más profundo de la vida humana. La psicología se refiere a el espíritu del hombre. La psicología se refiere a las relaciones sociales. La psicología se refiere nada menos que a la felicidad o a la tristeza, a la frustración del hombre. Por eso el cristiano debe ocuparse de psicología. Debe tener un juicio claro y preciso acerca de lo que es esta actividad. Y lo primero que tiene que hacer, por supuesto si estamos en un ámbito académico como es este, en una universidad, es tratar de saber qué es esta psicología. ¿Qué quiere decir eventualmente que la psicología es una ciencia? O que la psicología son varias ciencias. En primer lugar, ¿qué quiere decir que un conocimiento es ciencia? Por supuesto, aquí no tenemos tiempo para desarrollar toda la filosofía y para desarrollar toda la teología. Por eso suponemos como base la antropología teológica y la antropología filosófica que recomienda la Iglesia. El Concilio Vaticano II, el Optatam Totius, que se refiere a la formación de los sacerdotes, dice, bueno, los sacerdotes estudian la teología según la mente de Santo Tomás. Y cuando se refiere a la filosofía, se refiere a la filosofía perenne, que es la de la tradición. Por supuesto, la de Santo Tomás y la de muchos otros autores que enriquecen el pensamiento tradicional de la filosofía cristiana. En ese sentido, nosotros tratamos de saber qué es la psicología. La psicología es una actividad que se refiere a lo más profundo de la vida humana, considerada en particular. Y por eso decíamos, esa concreción, esa particularidad de la vida humana no puede ser alcanzada en profundidad, sino
a la luz de esa participación de la ciencia divina que es creadora y que llega al corazón de cada persona porque lo hace. Solamente Dios entra en lo profundo del espíritu. Solamente Dios puede causar un acto de inteligencia, puede causar un acto de voluntad y puede conocerlos en el hombre interiormente. Y por eso la psicología, cuando es considerada en su máxima profundidad, requiere una visión teológica, que no quiere decir que se anulen todos los otros niveles, muy por el contrario. La teología, la participación de la luz divina, exige el desarrollo de todos los niveles humanos, justamente por lo que decíamos antes, porque Cristo es el hombre perfecto, no solamente porque está lleno de gracia, sino porque su humanidad es la más perfecta. Por eso nuestra visión del hombre exige el desarrollo de todos los niveles humanos y en primer lugar el desarrollo del nivel filosófico, que es metafísico, que es antropológico y ético. ¿Por qué nosotros nos referimos a este nivel de profundidad? ¿Por qué no consideramos la psicología simplemente una ciencia experimental, como la química, como la física, como hasta cierto punto la astronomía? ¿Por qué hablamos de la psicología en este sentido tan importante como para compararla incluso con la teología, o como para referirla a la teología? Porque, de hecho, lo que en nuestros días se llama psicología, la psicología de Freud, empezando por ahí, la psicología de Jung, la psicología de Adler, la psicología de Frankl, la psicología de muchos otros autores que siguen a estos y que son los que más influyen en nuestro medio y los que más influyen en general en la visión que el hombre contemporáneo tiene de la psicología, no solamente en la Argentina, en muchos países. La visión que se tiene en la cultura corriente acerca de qué es la psicología está marcada profundamente por la visión de Freud. Más aún, muchas veces, incluso en los ámbitos académicos y en los ámbitos académicos católicos, se hace coincidir el inicio oficial de la ciencia psicológica con la especulación con la obra de Freud. Ahora bien, ¿qué dice Freud? Freud dice algo que se refiere a lo más profundo de la vida humana. Freud no trata solamente de la conducta exterior de los hombres, no trata solamente de la relación del padre con el hijo y del hijo con el padre y con la madre, no trata solamente de eso. Freud trata acerca de lo más profundo de la vida espiritual, así como él la concibe, con todos sus condicionamientos filosóficos, con todos sus condicionamientos culturales de su época, con su visión particular, con su historia religiosa, etc. Freud trata de lo más profundo de la vida humana. No por nada los psicoanalistas hablan de psicología profunda. ¿Qué quiere decir psicología profunda? Psicología profunda quiere decir psicología radical, es decir, que va a la raíz de los fenómenos humanos. Y esa raíz de los fenómenos humanos, para Freud, está en la razón. Está en la razón del hombre. No se trata solamente de ver las pasiones o los instintos, no se trata solamente de ver lo caótico que hay en el fondo del inconsciente, de la parte sensitiva del hombre. Para Freud, el psicoanálisis, que es la ciencia que él pretende establecer, el psicoanálisis se refiere a lo más profundo de los fenómenos humanos y esos fenómenos están radicados en la razón.
Más aún, Freud llega a la relación del hombre con Dios. El complejo de Edipo, la explicación de la relación del hombre o del hijo con su padre y con su madre, tiene su raíz más profunda, analizando las obras de Freud, en la relación del hombre con Dios. Mañana vamos a hacer un panel acerca del psicoanálisis, acerca de las distintas corrientes, del influjo de la filosofía de Nietzsche, por ejemplo, en el psicoanálisis, y ahí vamos a ver textos específicamente referidos a lo que ahora estoy explicando, especialmente de Tótem y Tabú, que es el libro principal de Freud acerca de la religión. Mañana vamos a analizar directamente este texto. Ahora lo cito simplemente para indicar la razón por la cual nosotros no podemos elaborar una psicología que nos esté a este nivel de profundidad. Porque la psicología, tal como se presenta en el siglo XX, es una psicología profunda, especialmente en estas corrientes que son las que más influyen en nuestros medios académicos. Psicología de lo más profundo de la vida humana, que está en el espíritu, que está en su razón, que está en su voluntad. Para Freud se trata no simplemente de cambiar la conducta exterior, sino de cambiar la inteligencia y de cambiar la voluntad. Por eso hay que entender cómo funciona esa inteligencia y cómo funciona esa voluntad. Y para un cristiano, el punto de referencia es la revelación, como hemos dicho anteriormente. Por supuesto que necesitamos un estudio racional a la luz de la razón natural, de la esencia del hombre, de las operaciones humanas, un estudio de los actos humanos, un estudio de la interacción del hombre con la sociedad. Pero, como indicábamos anteriormente, ese estudio no puede llegar a lo más concreto de la persona en cuanto es persona, sino participando de esa ciencia superior que es la que nos hace llegar a lo concreto, es decir, como decían los medievales, como decía también Santo Tomás, tener experiencia. Experiencia. ¿Cuál es la verdadera ciencia experimental cuando se trata de las cosas espirituales, cuando se trata de Dios y cuando se trata del hombre? Esa ciencia experimental, los antiguos, la tradición del pensamiento cristiano, la llamaba mística, es decir, conocimiento de lo secreto, conocimiento justamente de lo misterioso, de lo que está escondido al conocimiento inmediato de la razón y tanto más al conocimiento inmediato de los sentidos. Y por eso, después de la gran época medieval, en la búsqueda de una verdadera psicología cristiana, nosotros nos referimos a los grandes autores espirituales, es decir, a los grandes autores místicos. Por ejemplo, a San Juan de la Cruz. Para entender en profundidad la vida humana y sobre todo para entender en profundidad la vida de los cristianos, es decir, de las personas que están profundamente determinadas, movidas por la gracia divina, por la luz del don de Dios. Para interpretar la vida de esas personas es necesaria una ciencia superior que no es solamente teórica, que es experimental. Por eso nosotros aquí también, en el desarrollo de estas jornadas, le hemos dado un lugar muy importante a San Juan de la Cruz.
Un verdadero psicólogo cristiano debería conocer en profundidad, exhaustivamente, las obras de San Juan de la Cruz, que es probablemente el más grande de todos los psicólogos cristianos. El más grande de los psicólogos cristianos que ha desarrollado una teoría acerca de la conducta humana. San Juan de la Cruz nos enseña que no es lo mismo la conducta de una persona al principio de su vida espiritual, la conducta de una persona cuando está creciendo en su vida espiritual, y la conducta de una persona cuando llegó a la plenitud de la unión con Dios. Los fenómenos que se presentan son profundamente diferentes y no pueden ser interpretados solamente a la luz de la razón natural. Si nosotros tratamos de entender una persona que está en la noche oscura, como dice San Juan de la Cruz, con los criterios de cualquier psicología, de las que corrientemente se estudian y se enseñan, nos equivocamos. Y nos equivocamos profundamente y trágicamente. Y sobre todo se equivoca el psicólogo que aconseja a esas personas de acuerdo con sus teorías, cualesquiera ellas fueren. Y se equivoca después la persona, si es que no tiene la suficiente gracia divina y un impulso especial del Espíritu Santo como para poder salir de esa situación. ¿Qué significa la noche oscura? Significa, nos enseña San Juan de la Cruz, un periodo de profunda transformación en la vida de la persona, en la cual, como dice él, todo se ha vuelto al revés. Todo se ha vuelto al revés. Todo le parece distinto de como era antes. Y en primer lugar se le oscurece su mente, se le oscurece su inteligencia. Lo que antes le parecía que entendía, ahora no lo entiende más. Se le seca la afectividad. Todo lo que antes sentía como positivo, ahora no lo siente más. Más aún, se le cambia el sentido de la afectividad. Mientras que antes tenía sentimientos positivos, ahora tiene sentimientos negativos. Ahora tiene tristeza, tiene perturbación, tiene impulsos que la llevan a la persona a conductas incluso reñidas con la moral. La persona se siente dividida. En el fondo conserva el amor a Dios. En el fondo conserva el impulso que la lleva a la oración, por ejemplo. Conserva la fe. Pero todo eso le parece que vitalmente ha perdido su significado. Que solamente percibe lo negativo, la perturbación, las tentaciones, los influjos negativos. Todo eso, dice San Juan de la Cruz, es signo de algo positivo. No es signo de algo negativo. Es signo de algo positivo. La persona no tiene más interés por las cosas de las que antes se interesaba. No siente el afecto de las personas, incluso de los amigos, de los parientes, de los padres, de los hijos, de los hermanos, etc. Y sin embargo, eso es algo positivo, nos enseña San Juan de la Cruz. ¿Por qué está actuando la gracia divina? No hay ninguna psicología que nos pueda iluminar acerca de esto. Y sin embargo, las personas a las cuales les pasa esto, que son muchas, no pocas, van a ver a los psicólogos. Y los psicólogos les dicen cosas según sus teorías. Y todo lo que les dicen no les sirve más que para confundir más a estas personas y eventualmente para
desorientarlas en su docilidad respecto de la acción de la gracia divina. Simplemente porque esos psicólogos, aunque tengan buena voluntad, no entienden. Y no entienden porque no tienen la formación para entenderlo. Porque no tienen ni idea de qué se trata. Y porque creen equivocadamente que los fenómenos de la vida humana pueden entenderse eventualmente a la luz de una hipotética ciencia experimental e incluso a la luz de la razón natural. No digamos lo que sucede en la noche oscura del espíritu, que es mucho más terrible que la noche del sentido, nos dice San Juan de la Cruz. Eso es mucho más difícil de entender. Hay un libro de Frank en el cual él trata el caso de una carmelita. Esa carmelita escribía un diario y ese diario se refería a su muerte espiritual, su muerte mística, como dicen otros santos. Se refería a ese periodo de purgación, de purificación profundísima que puede pasar en el espíritu. Esa carmelita se quería morir y lo escribía ahí. Y Frank entendió que esta carmelita estaba profundamente disociada, profundamente enferma, y por supuesto la medicó, porque era psiquiatra, era médico, entonces le dio toda una serie de medicaciones que estaban totalmente alejadas de la condición real de lo que le pasaba a esta persona, porque esta persona no la podía entender. Frank no era cristiano, no podía entender lo que le pasaba a una persona cristiana, y tanto menos a una carmelita, que es una persona contemplativa, que vive profundamente la vida del espíritu. Por eso, como decíamos, para entender la vida espiritual en lo concreto, en lo particular, hay que tener la ciencia de lo particular, la experiencia, la verdadera ciencia experimental. Y esa ciencia experimental en la tradición se llama mística. ¿Por qué? Porque el espíritu humano es misterioso. Y tanto más misterioso cuanto más está tocado por la gracia divina. Y cuando esa gracia divina falta, el misterio negativo, pero permanece, porque las personas están hechas para la gracia. Las personas están hechas para lo infinito, tienen una capacidad infinita. Son, como decían los padres, capaces de Dios, que es infinito. Y por eso hace falta una ciencia experimental que se abra a lo infinito, que sea capaz de tocar el corazón y la unidad entera de la persona con una perspectiva infinita. Y esa ciencia es la ciencia mística. Como decía Edith Stein, que era una gran psicóloga y que escribió muchos libros de psicología, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, esa ciencia es la ciencia de la cruz, que es el título de su libro principal, Kreuzeswissenschaft, la ciencia de la cruz. Esa ciencia es experimental. Y como dice Santo Tomás, esa ciencia llega incluso a la experiencia de la Santísima Trinidad. En el comentario a las sentencias dice Santo Tomás: cognitio ista est quasi experimentalis. Este conocimiento es como experimental. Nosotros no podemos tener un conocimiento racional de Dios, de la Santísima Trinidad. No podemos saber lo que es en su esencia, no podemos tanto menos conocer las personas divinas. Nosotros podemos entrar en una comunión profunda con esas personas divinas, que es experiencia.
experiencia. Y por eso, esta ciencia profunda, esta ciencia mística, es experiencia de Dios, de las personas divinas, y por eso experiencia de las personas humanas. Como nos dice de nuevo el Concilio Vaticano II, el misterio del hombre solamente se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado, y el Verbo encarnado es uno de la Trinidad, es uno de las personas divinas. Por eso mañana también tenemos el desarrollo de una conferencia no solo acerca de San Juan de la Cruz, sino acerca de la dimensión trinitaria de la vida humana. Porque Freud, sin conocer y sin experimentar la Santísima Trinidad, se refiere a esta dimensión trinitaria. En Totem y Tabú, como vamos a ver mañana, él se refiere a la relación entre el Hijo y el Padre. Esa relación entre el Hijo y el Padre es un intento por contemplar o por entender el rastro de la Santísima Trinidad en el hombre cuando falta la fe y cuando falta la gracia. Él se refiere solamente al Hijo y al Padre, porque, como decían los padres de la Iglesia, con la razón sin la gracia, con la razón sin la fe, se es deficiente en el tercer signo. Y el tercer signo es el Espíritu Santo, es la bondad de Dios. Es decir, con la razón natural, decían los padres, se pueden imitar los dos primeros milagros de Moisés, como hicieron los magos del faraón, pero no pudieron imitar el tercero. Y el tercero es conocer el Espíritu Santo. Para conocer el Espíritu Santo hay que tener la unión con el Espíritu Santo, que es la bondad que llega de Dios. Sin embargo, esta psicología profunda llega a ver el rastro, el vestigio deformado de la Santísima Trinidad en el hombre, y llega a interpretar la vida humana desde una dialéctica que imita la vida trinitaria. Pero eso lo vamos a ver mañana. San Juan de la Cruz nos ilumina entonces acerca de la vida mística, y otro gran autor de la tradición cristiana nos ilumina acerca de los fenómenos más concretos de la conducta humana. Es decir, acerca de cómo el hombre se siente movido cuando obra instintivamente, por impulso, cuando obra espontáneamente. Este otro gran autor es San Ignacio de Loyola, que en sus reglas para el discernimiento de los espíritus, en los ejercicios espirituales, nos ilumina profundamente acerca del significado de las pasiones interiores que tenemos, que pueden ser contrarias incluso en un determinado momento, o bien a la mañana y a la tarde. A la mañana nos podemos sentir de un modo y a la tarde de otro modo. Un día podemos tener un impulso para hacer algo, y al día siguiente podemos tener un impulso para hacer lo contrario. ¿Cómo interpretar esto? San Ignacio, sobre la base de la sabiduría cristiana tradicional, nos dice: esto se interpreta a la luz, primero, de Dios, que mueve el espíritu humano; segundo, de los ángeles, que mueven las facultades exteriores del hombre, los ángeles buenos y los ángeles malos, los ángeles y los demonios, que mueven al hombre en sentido contrario y en modos diferentes según las distintas situaciones humanas. Y además de los ángeles, por supuesto, el propio espíritu, que puede estar condicionado de diferentes maneras en diferentes situaciones. Lo que dice San Ignacio es muy importante para la construcción de una verdadera psicología cristiana. Por supuesto, una psicología cristiana no significa que no tenga que existir la profesión de los psicólogos.
Muy por el contrario, esta profesión es una profesión muy elevada. Objetivamente hablando, es la profesión más elevada. Es la profesión más elevada porque trata de la persona, directamente de la persona. Y no trata del cuerpo de la persona como la medicina o la psiquiatría, sino que trata del alma de la persona. Y de la persona en su unidad. Por eso es muy importante considerar todo lo que nos dice la sabiduría de la tradición cristiana para entender cómo debe configurarse una verdadera psicología que sea científica, es decir, que sea ciencia en el sentido pleno de la palabra, ciencia acerca del hombre en su condición concreta y operativa. Esta ciencia debe incluir todos los niveles, desde aquel nivel más profundo, que es teológico, y que deriva de la participación de la ciencia divina de lo concreto, de la ciencia creadora, hasta los niveles racionales y los niveles experimentales, no solo en el sentido profundo de la mística, sino en el sentido de la experiencia sensible. Experiencia sensible que, por otra parte, requiere siempre el juicio de la razón. Las ciencias puramente experimentales no existen, porque las ciencias son ciencias porque interviene la razón. En la construcción de una verdadera psicología deben intervenir todos estos niveles, y todos estos niveles deben colaborar en un juicio acerca de las diferentes teorías psicológicas que están condicionadas por diferentes teorías filosóficas. En lo que actualmente se llama psicología encontramos tres niveles epistemológicos, es decir, un nivel práctico, terapéutico. Los psicólogos quieren ayudar al otro o eventualmente cambiar desde afuera su conducta. Un nivel antropológico y ético. Y un nivel, en cierta manera, metafísico, aunque esa metafísica muchas veces esté supuesta o esté negada. Y por eso, para entender la psicología contemporánea, debemos hacer referencia a los fundamentos filosóficos que tiene esta psicología. Pero esta referencia a los fundamentos filosóficos será completa solamente desde esta visión integral de la persona, que debe estar a la base del desarrollo de una verdadera psicología. Es decir, si nosotros queremos ser coherentes con nuestra fe cristiana y con nuestro pensamiento teórico, es necesario que analicemos lo que actualmente se presenta como psicología y que no lo acojamos a priori como si fuese una ciencia ya establecida. Lo que hace la psicología hay que hacerlo, pero la ciencia psicológica hay que desarrollarla desde una base auténticamente cristiana y desde la base de una auténtica filosofía. Creo que por hoy es suficiente. Yo ahora voy a terminar y les dejo el espacio para que hagan alguna pregunta. Si no tienen papelito, entonces las hacen. Los que tienen que las hacen. Bueno, agradecemos al Padre Ignacio André por su conferencia y ahora vamos a dar lugar a las preguntas que van a ser formuladas por escrito. Los asistentes van a pasar y van a recoger las preguntas y el Padre va a empezar a responder.
Si alguien, bueno, no tiene nada para anotar, se podrá hacer, levanta la mano, pero en lo posible tratemos de formularlas por escrito. Bueno. ¿Querés que avise? Bueno. Si alguno quiere hacer ya alguna pregunta levantando la mano para que no tardemos tanto del tema del tiempo. Bueno, ya hay una. Igual hay una. La pregunta es, ¿qué opina de los psicólogos o psicólogas que deciden sobre si una persona tiene o no vocación? Yo entiendo aquí que se habla de la vocación para la vida consagrada, la vocación religiosa, sacerdotal, etcétera. Aquí hay que distinguir lo que podría hacer un psicólogo y lo que de hecho hacen los psicólogos. Por otra parte, hay que ver qué significa aquí la palabra decidir. En cuanto se trata de que otro decida, evidentemente ya hay algo que probablemente no funciona, porque la vocación es algo muy íntimo que viene de Dios, y no se trata de decidir sino de encontrarlo, porque la vocación es un don, es una gracia. Justamente no se puede decidir. Si uno decide, normalmente se equivoca, hace mal, porque no se trata de decidir, se trata de encontrar esa vocación si es llamada auténtica de Dios. Lo que pasa es que también hay que comprender adecuadamente el significado de la vocación, y hay que distinguir los distintos tipos de vocaciones. Una cosa es la vocación al sacerdocio, por ejemplo. Para ser sacerdote en la Iglesia latina hay que estudiar filosofía. Si uno no tiene capacidad para estudiar filosofía, en realidad no tiene vocación para ser sacerdote, por ejemplo. Pero no se podría decir lo mismo de la vida religiosa. Santo Tomás nos dice que para entrar en la vida religiosa no hay que pensar mucho ni pedirle consejo a mucha gente. Porque cuando uno pide consejo a mucha gente, esa gente opina que no hay que entrar en la vida religiosa. Por eso Santo Tomás da mucha más importancia a la actitud auténtica de la voluntad que quiere entregarse a Dios. Porque para entregarse a Dios y cumplir el Evangelio, que es la esencia de la vida religiosa, ahora hablo de la vida religiosa, no de la vocación al sacerdocio, que tiene características especiales que requieren una llamada especial de la Iglesia en este sentido. Para la vida religiosa lo que hace falta es una auténtica generosidad para dedicarse a Dios. Lo que la persona tiene que ver más bien es si tiene esa generosidad y si su intención de entrar en la vida religiosa es auténtica o no, porque a veces hay personas que no saben de qué se trata y quieren entrar en la vida religiosa, o que creen que tienen generosidad y no la tienen. En ese sentido, eventualmente podría ser útil la ayuda de un psicólogo, si fuera un psicólogo que entiende estas cosas, es decir, que tiene formación teológica adecuada como para entender. La mayoría de los psicólogos no solo no tienen formación teológica, sino que tienen formación antiteológica, y por eso no sirven para discernir este tipo de problemáticas. ¿Otras preguntas?
¿qué nos puede decir sobre la psicología simbólica? Basada en la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Bueno, si está basada en la doctrina de Santo Tomás de Aquino me parece bien. Y si es simbólica en el sentido que habla Santo Tomás también me parece bien, que es el sentido de Dionisio, porque Santo Tomás le da mucha importancia a los símbolos. Los sacramentos son símbolos que producen la gracia en cuanto que nos configuran con el Verbo encarnado y están especialmente adaptados a la necesidad de la vida humana, son pedagógicos en un sentido divino respecto de la vida humana. El centro auténtico de la psicología, de toda la psicología, son los símbolos, es decir, los sacramentos, porque nadie puede quitar la culpa, como dicen los psicoanalistas, sino el sacramento de la reconciliación. Ningún psicólogo puede quitar la culpa. Eventualmente puede hacer que desaparezca el sentimiento de culpa, pero esa desaparición del sentimiento de culpa no necesariamente es buena. Es buena si no hay culpa, pero si hay culpa es mala, porque el que no siente culpa cuando tiene culpa, en realidad se aleja de la curación. Por eso el centro de la vida humana, en cuanto está cuidada por Dios, en cuanto está cuidada, como decían los padres de la Iglesia, por el médico divino. Jesucristo es el médico, decían los padres de la Iglesia, especialmente los padres orientales. Es el médico que cura, Jesucristo es el psiquiatra verdadero, como médico. Y Jesucristo además es el psicólogo, porque es el único que nos entiende en el fondo. Bueno, esa ciencia de Jesucristo nos llega a través de los símbolos que son los sacramentos. Y por otra parte, toda la vida humana se desarrolla en una dimensión simbólica, porque el hombre, como decíamos anteriormente, conoce a partir de los sentidos. Sin los sentidos no puede conocer, porque la inteligencia humana es demasiado débil. Y por eso es muy importante cuidar la dimensión simbólica del hombre. Ahora, si se trata de la psicoterapia simbólica, como de hecho se desarrolla aquí y en otros lados también, ahí hay que analizar porque muchas veces este tipo de psicoterapia no tiene en cuenta directamente el aspecto sobrenatural al cual hemos aludido anteriormente, y en ese sentido puede resultar incompleta. Si la unión con el Verbo encarnado nos devuelve la perfección, ¿para qué acudir a la ayuda psicológica? Bueno, es que no hay un dogma de fe de que hay que acudir a la ayuda psicológica. Justamente, si nos devuelve la perfección, no hace falta acudir a la ayuda psicológica. Lo que pasa es que hay que entender bien de qué se trata con esto de la ayuda psicológica. Es decir, psicología, como quedó claro por lo que dijimos hasta aquí, es una actividad analógica, no se trata siempre de lo mismo. Por eso no puede haber un método. Si hay un método que es único, ya hay algo que va a funcionar mal, porque se trata no solo de situaciones distintas según las personas, como lo vimos rápidamente aludiendo a lo que dice San Juan de la Cruz. Una cosa es el inicio de la vida espiritual y otra cosa es la perfección. Y analógicamente se dan situaciones distintas incluso respecto de los niveles naturales. No se trata solamente de eso, sino que se trata de que los psicólogos son distintos. Entonces, no todos los psicólogos pueden hacer lo mismo. El psicólogo puede hacer aquello para lo cual está capacitado. Y en ese sentido, la cualidad primera que debería tener un psicólogo sería la honestidad para reconocer sus límites. Cosa que lamentablemente no está garantizada por el prejuicio que tienen muchos psicólogos de que deben poseer un método que sea universal y que sea la guía para las distintas situaciones. No puede haber un método, porque, como nos enseña la auténtica filosofía, el método sigue al conocimiento del ser.
No puede estar primero el método como en Descartes y después conocer la realidad. O como en Hegel. En Hegel el método es la idea. Y en Freud es así también. El método psicoanalítico es la idea. O sea, ¿qué es lo que busca el psicoanálisis? El psicoanálisis no busca que la persona se sienta bien, y Freud lo dice. Lo que busca el psicoanálisis es que razone de esa manera, que para él es una manera superior, es decir, es la ciencia suprema. O sea, cuando uno se vuelve psicoanalista o cuando se vuelve psicoanalista, el psicoanalizado, se logra el objetivo. Entonces, no se trata de tener un método. Se trata de que los distintos psicólogos pueden hacer cosas distintas según la capacidad que tienen. Y por eso es tan importante lo que después vamos a reflexionar, lo que dice la doctora Mercedes Palet, que está en Suiza, es española pero está en Suiza, y mandó su comunicación que vamos a leer mañana. La humildad del psicoterapeuta. Si el psicoterapeuta es soberbio, no puede ayudar a nadie. Lamentablemente, muchas de las psicologías, especialmente basadas sobre el psicoanálisis, conducen a la soberbia. Porque el fin último del psicoanálisis es ponerse en lugar de Dios, como dice Freud. Es que el hijo se pone en lugar del padre. Y eso no es otra cosa que la transcripción simbólica de la actitud soberbia. Por eso lo primero que tiene que hacer el psicólogo es ser humilde. Y si es humilde no puede ayudar a nadie porque va a ir más allá de sus propios límites. Todos pueden ayudar a otro. Incluso un no cristiano podría teóricamente ayudar a otro hombre, incluso desde el punto de vista crítico, si fuese humilde. Si fuese humilde no diría más de lo que puede decir. ¿Cómo hacer comprender a una persona que está en terapia que su patología no pertenece solamente al plano del conflicto, que es expresado en distintos niveles, racional, emocional, místico? ¿Cómo revertir el proceso cuando niega el conflicto y proyecta hacia los que más quiere? Bueno, aquí evidentemente habría que conocer a la persona, la situación concreta de la cual se trata. Lo que se puede decir en general es que la última raíz de la superación del conflicto es la caridad. Lo dice San Pablo. Solamente Cristo ha derribado el muro que nos dividía. El único modo, fuera de la caridad no existe ningún modo. Es decir, esta persona puede olvidarse de superar el conflicto porque no lo va a superar nunca. No existe. Es imposible superar el conflicto sin la caridad. Y la caridad no es un amor cualquiera, la caridad significa el amor divino, es la participación del mismo amor divino. No existe otra manera de superar el conflicto entre las personas e incluso dentro de la persona. Por eso dice también San Pablo, Él es nuestra paz. Eventualmente un psicólogo puede ayudar a la persona para que se abra esta dimensión de la caridad en cuanto puede y en cuanto quiere la persona. Si la persona no quiere, no hay nada que hacer. Siempre desde afuera se puede impulsar en este sentido y para eso hay que tenerlo claro. No necesariamente decirlo, porque no siempre es prudente hablar de la caridad. Hay que ver cuál es la situación de la persona determinada. Pero sí el psicólogo debe tener presente cuál es la verdadera solución del conflicto, y ese conflicto se soluciona por la caridad, no ciertamente por la toma de conciencia del complejo de Edipo, que conduce a lo contrario de la caridad.
la contrapartida de lo que usted ha explicado implica que un sacerdote debe estar preparado también en psicología experimental, o que puede no ser necesario si tiene una verdadera antropología nutrida de la mística. Bueno, ciertamente los sacerdotes deben estar preparados para su oficio, tienen una grave obligación de estar preparados para su oficio, es decir, no es algo optativo, es obligación. Tienen que estar profundamente preparados para lo que hacen. Y eso significa un conocimiento de todo lo que hemos dicho anteriormente, de la tradición del pensamiento filosófico y teológico y espiritual cristiano. Evidentemente puede haber algunas situaciones en las cuales haya deformaciones al nivel de la conducta en el plano, por ejemplo, sensitivo, motorio, etcétera, y para eso puede haber especialistas. Pero cuando se trata de las deformaciones humanas en cuanto son humanas, es decir, en cuanto dependen de la inteligencia y de la voluntad, el sacerdote tiene que estar preparado para entender esto, y tiene que tener el conocimiento teórico y la experiencia práctica adecuada. Por eso no todos los sacerdotes se ocupan de las mismas cosas, así como no todos los psicólogos deberían ocuparse de los mismos casos, no todos los sacerdotes se ocupan de las mismas personas. Por otra parte, hay que recordar que la ayuda a los demás no es propia solo de los sacerdotes, sino que es propia de todos los bautizados y al nivel natural de todos los hombres, porque existe un deber de justicia respecto de los demás. En el orden de la vida cristiana, todos los que hemos sido bautizados en Jesucristo debemos ayudar a los demás en la medida de nuestras capacidades, de nuestros dones, de nuestros carismas, y de eso no solo tenemos la posibilidad, sino también la obligación. Para eso existe un orden en la vida cristiana y existe también la jerarquía. Los sacerdotes deben ocuparse por una obligación especial de caridad respecto de los demás, y para eso tienen que tener la preparación en todos los órdenes adecuada a las circunstancias en las cuales trabajan. Bueno, creo que por ahora han terminado las preguntas.